Sean bienvenidos a un nuevo video. En este se hablará de José López Portillo y su mandato en el ámbito educativo, ya que en este se buscaba la justicia y la vinculación de la producción con la educación. Además, se tomaba el financiamiento de la educación como una inversión y no como un gasto. E incluso durante su mandato, la educación básica ascendió a los 9 años. Posteriormente, hablaremos sobre los siguientes temas: la educación preescolar, primaria, secundaria, media terminal, bachillerato, educación superior, educación para los adultos y la formación de los recursos humanos. Ahora hablaremos acerca de la educación preescolar. Para la administración de Muñoz Ledo se elaboró el Plan Nacional de Educación, en el que su objetivo era integrar la educación primaria y secundaria en la educación básica. El diagnóstico de este plan reflejó resultados de la escala de atención de la demanda de educación preescolar con un 45% en 1976. Como resultado de ese sexenio se reflejó un crecimiento de la matrícula de preescolar con un 18.1% anual, a lo que anteriormente era menor a 6.1%. Podemos decir que se llegó a centrar en la estrategia de atención a los niños de 5 años, lo cual se limitó la atención de niños de 3 años y 4 años. Esto llegó a favorecer a los colegios particulares, pues la mayoría tenían el libertinaje de aceptar de 3 años en adelante para el preescolar. Educación primaria. En 1978 se creó la Coordinación Nacional del Programa Primaria para Todos los Niños, que pretendía atender al 100% de la población en edad escolar. En el ciclo escolar de 1977 a 1978 no tuvieron acceso a la educación primaria 1.8 millones de niños por falta de cupo. Sin embargo, en 1982 se logró cubrir la demanda, con una inscripción total de 14.9 millones de niños. Se complementaron 15.000 escuelas, se ofreció educación primaria a 25.400 localidades que no contaban con el servicio y la eficiencia terminal se elevó de 46 a 53%. En las zonas más pobres se pidió el apoyo de la comunidad para construcción de escuelas o los servicios de transporte. Este tipo de políticas explican en parte la reducción del gasto en educación primaria durante el sexenio, el cual pasó de representar 56.8% en 1977 a 53.6% en 1981. Educación secundaria. La matrícula en educación secundaria disminuyó su ritmo de crecimiento durante este sexenio, el cual pasó de 11.5% en el periodo 1970 a 1976 a un 9.8% en 1976 a 1982. A pesar de esto, la matrícula de secundaria al final del sexenio era de 3.37 millones, incorporándose en el periodo 1.26 millones de estudiantes. El gasto federal en pesos corrientes se triplicó, pero en pesos constantes de 1960 el aumento fue de 832 millones. De ellos, 484 correspondieron a la secundaria técnica. En esta, el costo por estudiante era 5 veces superior al de la secundaria tradicional. En muy pocos casos, las secundarias técnicas funcionaron como opciones terminales. Al finalizar el sexenio, la secundaria absorbía casi el 90% de los egresados de primaria. La eficiencia terminal se elevó de un 70.7% en 1976 a 1977 a un 75.5% en 1981 a 1982. La educación media terminal es una institución educativa que tiene como objetivo preparar jóvenes como técnicos profesionales. Durante el sexenio de José López Portillo tuvo un gran crecimiento. Esta se llevó con el propósito de vincular la educación al sector productivo y disminuir la demanda de educación superior, pues se consideraba que esta resultaba muy costosa. Es por eso que como alternativa se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la CONALEP, la cual pretendía responder a las necesidades de la empresa privada. El financiamiento de esta institución hacía recaer el 50% de los costos en el estudiante, el cual podía obtener una beca. En el área de bachillerato se dan los siguientes eventos:
1. Se apuesta por la inversión al Colegio de Bachilleres, aumentando su presupuesto un 16.7% anual. Esto ayudó a que su matrícula creciera de 65,000 alumnos en 1977 a 221,000 en 1981. 2. El presupuesto destinado al Colegio de Ciencias y Humanidades CCH y preparatorias de la UNAM decreció un 1.6%. 3. Las escuelas particulares se expandieron fuertemente. 4. También se invirtieron recursos de la Federación para las preparatorias en los estados, casi duplicándose de 354 millones en 1977 a 703.8 millones en 1981, lo que favoreció el incremento de su matrícula de 200,000 estudiantes a 500,000 para 1982. En el área de educación superior se da la creación de la Coordinación de Educación Superior y la Ley Nacional de Planeación de Educación Superior. Su objetivo fue el control de los proyectos universitarios, ponderando los proyectos tecnocráticos y limitando los que analizaban la problemática social. A pesar de los esfuerzos por contener el crecimiento de la educación superior, el incremento de la matrícula del ciclo escolar del 75-76 al ciclo del 81-82 fue de 74%. Esto es, pasó de 526,500 alumnos a 918,800. En cuanto a las universidades, la descentralización limitó en un 1.2% anual el crecimiento de la matrícula de la UNAM, pero permitió que la UAM creciera un 35.7%, las universidades de provincia un 14.8% y las escuelas particulares un 18.8%. En cuanto a la educación superior tecnológica, esta política afectó al Politécnico, que representaba el mayor centro en su tipo, decreciendo su matrícula 26,210 estudiantes para finales del sexenio, mientras que la expansión de los institutos tecnológicos regionales crecieron de forma constante un 15.7% anual. En el siguiente tema se habla acerca de la educación adulta, pues con base a resultados de que había un gran número de personas analfabetas y personas adultas que no lograron terminar la primaria, el 29 de marzo de 1978 se incorporó el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, donde la atención era la población adulta. Sin embargo, los resultados demostraron que el programa se concentró en la atención de la población infantil y por este motivo a finales de 1981 se creó el Instituto Nacional de Educación de Adultos. El objetivo de este era formar un organismo descentralizado y con personal clasificado de confianza para evitar la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el fin de reducir costos. Por lo que este programa fue de mucha ayuda, ya que en el país había muchas personas desempleadas que no contaban con el conocimiento y la experiencia que les permitía entrar al mundo laboral. Formación de recursos humanos. Vemos que para este tiempo el gobierno quería evadir sus compromisos laborales y es por esto que buscaba ayuda para el sector educativo mediante servicios comunitarios, como lo es el servicio social y el voluntariado. También hubo un crecimiento en las normales preescolar y primaria, y este aumento hizo que se pudiera atender al 70% de la población preescolar. Y aunque hablamos de un aumento en las matrículas, vemos que esto solo sucedió en las normales particulares, ya que en las normales estatales redujeron la matrícula, y la que más redujo fue la normal primaria. Al igual, para el año 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y esta fue la respuesta a un compromiso que había hecho el ya presidente José López Portillo durante su campaña presidencial. Y en 1979 se crea el Sistema de Educación a Distancia SAED. Para este tiempo, la SEP se tuvo que sujetar a los lineamientos del gobierno, y esta la obligó a crear planeaciones. Como vemos, la matrícula fue creciendo y llegó a tener 22.649.900 alumnos. Del periodo de 1976 a 1982, todos los niveles incrementaron, pero el que más aumentó y empezó a adquirir más valor fue el preescolar. También se empezaron a preocupar sobre la calidad y la atención al rezago educativo.
Y hablando del gasto per cápita en educación, vemos que mantuvo variaciones en alzas y en 1978 sufrió una disminución, pero de 1980 a 1981 subió significativamente, al igual que en el último año. También en este sexenio se vio la importancia de la educación tecnológica, el crecimiento de posgrados y la creación del CONACYT, al igual que se crearon múltiples universidades estatales. En conclusión, se puede decir que en el sexenio de José López Portillo hubo un incremento de la educación básica, ya que se promovió y se dio más gasto a lo que es el sector educativo, al igual que la creación de nuevas preparatorias, por así decirlo, como el CONALEP, que inducían a los jóvenes a entrar de una vez al sector productivo en vez de ingresar a la educación superior. De igual manera hubo un aumento de las preparatorias privadas y la descentralización de las universidades, lo que provocó caídas de las matrículas de las grandes universidades como el IPM.